ahora lo prometido, vamos a poner al aire qué sucede cuando una persona tiene un ACV, un ataque cerebrovascular. Vamos a poner el video, básicamente de una persona que presenta confusión, acá tiene pérdida de estabilidad, palabras que se le confunden, uno quiere decir hola, buen día y no funciona, tiene una debilidad en la mitad del cuerpo, la visión cambia, puede ser tubular, hay un fortísimo dolor de cabeza, como nunca antes, no es un dolor de cabeza más. Son las señales del ACV, por eso queremos entrevistar a Gastón Espinet. Bienvenido, Gastón, otra vez, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, una persona que sufre un ACV, ¿puede revertir las consecuencias, las secuelas? Bueno, es importante el tratamiento lo más precoz posible para justamente evitar todas las complicaciones a largo plazo y la discapacidad que genera el ACV. Vimos acá esta persona, esta figura, presentaba estos síntomas. ¿Qué hago? En ese caso, con los síntomas que mencionaste, es urgente ir a la guardia. Ahí va a ser el paciente atendido por un médico emergentólogo, terapista, y bueno, se va a diagnosticar cuál es la causa del ACV, que por lo general son de tipo isquémico en un 80%, que significa que la arteria se tapa. Hay un 20% que es que hay una alteración hemorrágica. Sí. En ambos casos se disminuye el flujo de llegada de sangre al cerebro y ocasiona todos los síntomas que mencionaste. Es importante acudir al médico dentro de las 3 primeras horas, que es donde se instaura el tratamiento trombolítico para que esa circulación se restituya. Bueno, ACV, ¿qué pasa después? Quedan algunas secuelas, vamos a hablar de espasticidad, el rol del fisiatra y la rehabilitación, Doc. Claro, la ACV es la primera causa de discapacidad, Guillermo. Esta discapacidad incluye en el aspecto motor, la espasticidad, como estábamos nombrando. También los pacientes pueden sufrir problemas de comunicación, del lenguaje, trastornos sensitivos. Así que es importante la evaluación de un médico fisiatra lo más temprano posible para empezar a instaurar un tratamiento lo más precoz posible para que ese paciente tenga más chances de recuperarse. Claro. Siguiente tema, secuelas avanzadas y discapacidad. Exacto. Esto se refiere a los trastornos de la marcha que tienen los pacientes. Pueden sufrir dolor también, secundario a la espasticidad. La espasticidad es una alteración en el componente motriz que limita a las actividades de la vida diaria, que le llamamos a vestirse, lograr un alcance para hacer un agarre, para agarrar un vaso, caminar. Bueno, todo esto se va a ir limitando y es importante el tratamiento precoz. A ver si queda alguna más. Estamos hablando con el doctor Gastón Espinet sobre el ACV, ataque cerebrovascular. Tiene factores que se pueden prevenir y otros que no se pueden prevenir. ¿Cómo definías la espasticidad? La espasticidad es un trastorno motriz en el cual hay una alteración en el tono muscular, es una hipertonía que limita el movimiento, limita la postura y trae distintas consecuencias funcionales. Eladio, ¿has rehabilitado a personas? Sí. Ahí, Guille, yo me quedaría con 2 partes principales que dijo el doc. Una es la primera parte, que es la diagnóstica, esas 3 horas de ir a la guardia, y otra segunda parte es el tratamiento, que en el tratamiento vamos a tener que hacer nuevos cableados en el cerebro, nuevos circuitos neuronales, nuevos caminitos. Yo digo que cuando hay una ACV es como que el pasto crece en nuestros caminitos neuronales. Entonces, el paciente no sabe por qué camino ir. A caminar, no sabe cómo agarrar un vaso, no sabe qué palabra decir. Entonces, hay que restablecerlos. Hay que cortarle el pasto. ¿Y cómo se corta el pasto? Transitándolos. Hay que transitarlos, y ahí viene el trabajo de la rehabilitación, tanto del kine como del fisiatra. Eso, interdisciplinariamente. Del Tienen que trabajar entre todos, Doc. Exacto. Es importante entonces la evaluación funcional de cómo está el paciente a nivel motriz, a nivel cognitivo, a nivel de comunicación, etcétera, qué limitaciones hay. Y bueno, como él está diciendo, el trabajo del kinesiólogo en el aspecto motriz, la fonoaudióloga, con lo que es también la parte deglutoria, que muchos tienen disfagia, se llama la alteración de tragar, las terapistas ocupacionales, que son la rehabilitación funcional de lo que es el miembro superior, y bueno, volver a aprender a ponerse una remera, vestirse, desvestirse.
Bueno. Y no es menor, perdona Sí. que te interrumpa, pero no es menor la parte psíquica acá. La parte que juega el rol psicológico. Por supuesto. Es fundamental porque el paciente parece que se le acaba el mundo. Y en no es ese así. momento. Y no es así. Bueno, vamos a retomar este tema enseguida con Eladio Vicky y con Gastón Espinet. ¿Sí? Las conclusiones en Con Bienestar. Gastón, desde la fisiatría nos hablaste de espasticidad. ¿Cuál es la conclusión? Sí, la conclusión es que los pacientes consulten lo más precozmente posible al médico fisiatra, que somos los médicos especialistas en rehabilitación, para empezar un tratamiento lo antes posible y para justamente evitar la discapacidad que genera.